pensando en eso. Además, el día que no tuvimos clase, estuve pensando en cómo podemos hacer los dos parciales. El primer parcial probablemente entonces sea con una Google, en este caso no va a ser Google Form, sino que vamos a usar la de Microsoft, o bueno, la que sea, va a ser una form, ¿sí? En donde van a tener un multiple choice y quizás algo más que completar, no va a ser muy complicado. En cambio, el segundo parcial lo vamos a hacer escrito, porque van a tener que escribir, ¿sí? En la segunda parte, después del segundo parcial, lo empecemos a ver después, que tiene que ver con métodos de traducción. Ahí vamos a tener que hacer un montón de escritura y ya no vamos a poder usar una forma. Yo para que vayan sabiendo de qué esperar en cada uno de los parciales, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá, no? Más o menos lo que dije. Sí. Sí. Ok. Una pregunta, Bien. ¿escrito tipeado o escrito? No entendí si iba a haber una instancia. No, bueno, en el caso de nosotros, sí, que vamos a hacerlo virtual, seguramente tenga que ser tipeo, sí, lo van a hacer en la compu, ¿está? Yo voy a enviar un documento para que ustedes vayan completando con diferentes ejercicios que ustedes van a ir completando, ¿sí? Esa es la idea. Como el cuatrimestre anterior. En el cuatrimestre anterior, segundo parcial, fue así, ¿no? Sí, un Word que teníamos que completar. Ahí está, Pasarlo a bien. PDF y subirlo. Ahí está. Esa es la idea, entonces. El segundo parcial lo vamos a hacer así. Porque, claro, sí, tenés razón. Yo había cambiado porque habíamos hecho la forma antes y no me había cerrado como lo habían diseñado, digamos. En realidad lo había diseñado yo, pero hubo otras manos y hubo problemas con eso, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan. Sí, que se cambiaron un par de resultados, ¿no? Claro, los que estuvieron conmigo, no recuerdo, no sé si le pasó al otro profe, los que estuvieron conmigo tenían todo la form cambiada y al final lo terminé corrigiendo a mano, como siempre, que en realidad a mí me gusta más eso. Pero la idea es que, bueno, la primera parte vamos a hacer un form que va a ser un poco más rápido porque no requiere tanta escritura, entonces voy a diseñar ejercicios en donde tengan que elegir opciones y ya, ¿sí? Pero el segundo parcial sí o sí lo vamos a hacer escrito porque ahí ustedes van a necesitar escribir algunas cosas o decantar algunas cosas de textos y ahí sí voy a necesitar que escriban. No voy a poder dar opciones porque si no es prácticamente dar la respuesta. ¿Está? ¿Are we good? ¿Estamos bien? ¿Se entiende mejor ahí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bien, para arrancar entonces con lo de la clase de hoy, como les dije, hoy vamos a leer lo que serían los dos tipos de definición que voy a exponer en clase, ¿sí? Vamos a analizarlas un poquito, con un poco de texto. Eso va a ser lo único nuevo que vamos a ver hoy. Y luego voy a explicarles los ejercicios para que ustedes los puedan realizar y la semana que viene vamos a corregir esos ejercicios acá en clase, ¿sí? Estuve pensando que podríamos hacerlo acá en vivo, pero en realidad prefiero que los hagan ustedes para practicar tranquilos y aparte porque va a llevar tiempo. Entonces quiero que los hagan tranquilos y la clase que viene lo vamos a dedicar exclusivamente a la corrección. ¿Ok? Entonces, paso a compartir pantalla y vamos a charlar un poquito sobre este documento que ya había aparecido el domingo pasado. Ya este está subido el domingo pasado. Yo siempre pongo que el domingo ya se suban los documentos. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos acá entonces la segunda parte de las funciones retóricas, ¿sí? En donde tenemos el texto expositivo y hablando de específicamente la definición, ¿sí? Leo rápidamente esto, dice: el texto expositivo o informativo se caracteriza por una trama en la cual las funciones retóricas predominantes son la definición, la clasificación y la explicación, ¿sí? Dentro de lo que es la definición, el tipo de definición, vamos a encontrar posiblemente estos tres. El que sí o sí vamos a encontrar va a ser este, ¿sí? Ya con esto nos vamos a dar cuenta de que ese tramo de texto, de todo un texto, un tramo, va a estar dedicado a lo que es la definición de un concepto. Dentro de la definición puede llegar a aparecer lo que es la clasificación, ¿sí? Que por lo general se utilizan términos como hay diferentes tipos, o se utilizan opuestos, ¿ok? O hay una especie de descripción también, o diferentes tipos de descripción para poder llegar a lo que es la clasificación. Y luego también puede llegar a haber, no siempre, pero puede llegar a haber una explicación.
Esto significa que después de definir el concepto, la explicación lo que hace es tirar un poco más de datos, digamos, o expandir un poco más la definición con respecto a explicación de su función, de su relación con otras etapas, por ejemplo, o con otros elementos, ¿sí?, que intervienen, etc. Ahora procederemos a focalizar nuestra atención en la definición. Los términos generales, hay dos categorías, la definición simple y la definición compleja o expandida. ¿Sí? Vamos a comenzar, por supuesto, con la simple. Dice, la definición simple es un enunciado breve en el cual se expone de manera clara y precisa la significación de un concepto y lo explica sin hacer demasiadas especificaciones. ¿Sí? O sea, la definición simple es esto, punto. O esto se define de tal cosa. ¿Sí? Punto. Otra forma es, por ejemplo, cuando se quiere dejar un poco más amplio, es cuando te escriben algo como tal concepto puede ser definido como o se ve como, ¿sí? Suelen ser frases muy comunes para definir. Cuanto más amplia es cuanto más palabras se utilice para tratar de definir, más amplio o no tan fijo es el concepto. Con eso me refiero a frases como, por ejemplo, te puedes encontrar esto. It is defined as, y encontrás la definición, ya la palabra defined te está diciendo que está tratando de definirlo, ¿no? Después te puedes encontrar con esto. It can be defined. Esto que están viendo acá, ahora vamos a charlar un poquito de esto. As, ¿sí? Etcétera. It could be defined as. Estas son las más comunes que se pueden llegar a encontrar, ¿sí? Ahora fíjense que estas tres que yo acabo de dar, tienen algo en común estas tres. ¿Alguien puede sacar qué es? El tiempo verbal del verbo. ¿Lo que tienen en común? Sí. Ok, ¿cuál es? A ver. No me acuerdo, soy horrible. Más o menos, bueno, decime algo que vos me puedas describir que se haya encontrado en los tres. Que termina en ed. Bien, ahí está, O sea, justo lo marqué. Ahí está, lo marqué como pasiva. para que lo vean. Ahí está, alguien lo sacó, voz pasiva, que en la segunda parte de la clase lo vamos a ver. Vamos a ver qué es voz pasiva. ¿Sí? Bien, de hecho vamos a trabajar con estos conceptos de gramática. Bien, lo primero que encontrás es que define, o el verbo define, están todos con ed. ¿Sí? Eso es algo que tienen en común. Ahora, hay algo más sutil todavía que tienen en común. No en los tres van a verlo así derecho como vieron el ed. Pero hay algo que los tres tienen en común aparte de la palabra define. Aparte del as también, ¿no? Aparece as. Antes de define, por ejemplo. ¿El verbo to be? Ahí está, el verbo to be. ¿Sí? Fíjense que el verbo to be acá está como is y en estos dos aparece el be directamente. ¿Sí? ¿Por qué estoy marcando esto? Siempre que ustedes vean esto, siempre que ustedes vean el verbo to be, lo más probable es que estén encontrando una definición. ¿Sí? Básicamente, el verbo to be, por lo general, se utiliza para definiciones. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense que está el verbo to be acá, acá y acá. ¿Me siguen hasta acá, no? Sí. ¿Vamos bien? Sí, ok. sí. Ahora, miren esto. No es lo mismo el uso del verbo to be que está mencionándose acá, sino que acá también cambia, y acá también cambia otra palabra que antecede al to be. Esto que ustedes ven acá se llaman, ¿alguien sabe cómo se llaman? Este can y este could entran en el grupo de ¿qué tipo de palabras? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Verbos modales? Muy bien, verbos modales, ¿sí? Ahora fíjense, yo puse una flecha de este lado, ¿sí? Esto significa que va de lo más a lo menos. ¿Más o menos qué?
siendo específico. Cuando vos usas directamente el verbo to be, lo que estás diciendo es que la definición es esta y no hay ningún tipo de cuestionamiento a la definición. ¿Sí? Y por lo general se suele utilizar esto cuando es una definición única y que no tiene ningún tipo de alternativa, no se da espacio a dudas. ¿Sí? Si vos decís algo como it is defined, es porque esa es la definición. Punto. ¿Se entiende eso? ¿Me siguen? Es una definición única, digamos. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Ahora, cuando vos empezás a utilizar modals, ¿sí? Esto en realidad es como para la segunda parte después del parcial, pero no puedo evitar spoilear mis propias clases, ¿sí? Cuando vos empezás a utilizar modals, que como dije lo vamos a ver más adelante, cuando vos empezás a utilizar este tipo de modals, lo que haces es abrir un poco la definición. Es decir, ya no es tan duro como presentar esta es definido como única definición. Cuando vos usas modals, empezás a meter la palabra de puede o podría ser definido como, ¿sí? Cuando vos utilizás estos modals, lo que estás diciendo con la palabra podría es que podría ser de esa manera, pero también puede existir otra. O sea que el formato de definición es más abierto. ¿Sí? Esto aplica tanto para el can como para el could. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Ok, I think you do. Bien. Entonces, veamos este ejemplo. ¿Sí? Dice, lo voy a leer. In this paper, information systems development is defined as software development done by an organization for a single customer client, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Cuál es la oración que define? ¿La primera o la segunda? Bueno, ahí ya lo tienen. Anyone? La segunda, la La, is defined as a software development. ahí está, la segunda, bueno, la primera oración sería, ¿sí? En donde dice is defined as. ¿Sí? Fíjense que acá utiliza justo lo que yo les estaba mostrando acá arriba. Acá no te da como mucho espacio a pensar que hay otro tipo de definición. Ya con el solo hecho de que diga is defined as, significa que esto que está acá es esto que te explica acá. ¿Me siguen? Continúo, Sí. miren la segunda, dice, in contrast, software product development is software development done by an organization for multiple customers. ¿Sí? Entonces, en la segunda parte tenemos otra definición más. En este caso tenemos, en el primer caso tenemos definición para este concepto, Information Systems, ¿sí? Y en la segunda tenemos definición para Software Product, ¿sí? Ahora, fíjense, en este caso, el texto lo que eligió es no repetir la palabra define, y acá utilizó directamente is, ¿sí? Esto que está acá sería lo mismo que decir is defined. As. Lo que hizo el autor fue omitir esto, para que no se repita lo que dijo antes. Pero básicamente fíjense que en los dos aparece el to be. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Sí, sí. Bien. Esta en realidad es esto se suele hacer cuando vos ya utilizaste la palabra defined antes. ¿Sí? Por lo general no se usa esto solo. Puede que aparezca, pero por lo general no se utiliza. Por lo general se hace cuando vos ya repetiste anteriormente la palabra define y para no sonar repetitivo lo haces. Pero se suele utilizar más el is defined, como en este caso, para hacer notar al lector de que se está definiendo un concepto, ¿sí? Si sucede, como en este caso, de que vos vas a definir dos conceptos, repito, acá se definió Information Systems y después se procedió a definir Software Product, ¿sí? En ese caso te puedes dar el lujo de omitir. ¿Está? Vamos bien hasta acá, no es muy complicado esto. En realidad es vocabulario bastante rígido, bastante detectable, digamos. ¿Sí? Pero vamos bien, ¿no? ¿Siguen? ¿Entiende? Sí, sí. Bien, ok.
Vamos a pasar a la definición compleja o expandida, que es la segunda de las dos que vamos a ver hoy. ¿Sí? Ya ven que enseguida arrancamos con las actividades. Dice, la definición compleja no solo define un término u objeto de manera completa, ¿sí? Que fue lo que estuvimos viendo acá, ¿ok? Sino que además puede incorporar otras funciones retóricas como la descripción, ¿sí? Lo que estuvimos diciendo antes. Dentro de la descripción a veces también aparece la clasificación. Ahora vamos a ir viendo eso. Lea estas definiciones extendidas y traslade la información extendida al español, ¿sí? Ahora miren esto, voy a leer el parrafito, dice: In this paper, information systems development is defined as software development done by an organization for a single customer or client. This usually is customized work undertaken by the organization on request by a customer. In contrast, software product development is software development done by an organization for multiple customers. It could encompass periodic new releases and is often shrink-wrapped. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el mismo texto que estaba arriba, pero con la diferencia de que tenemos las dos definiciones, ¿sí? Y tenemos dos descripciones para cada una de las definiciones, ¿sí? Vamos a marcar primero las definiciones. Habíamos dicho de que en la primera, ¿sí? Se definía esto, ¿sí? El segundo concepto que se define es software product, ¿sí? Que se utiliza acá simplemente el verbo is. ¿Ok? La segunda oración, vamos a cambiar acá, la segunda oración de cada una de las definiciones tiene que ver con la descripción de ese objeto que yo definí anteriormente, ¿sí? Es lo que hace. Fíjense que en este caso se está usando mucho lo que es voz pasiva. Ahí ya lo voy a marcar. En este caso sería esta la oración que describe, ¿sí? Vamos a marcar acá, sí. Fíjense que en este caso se sigue usando la voz pasiva. Yo estoy hablando como ya lo tuve en clara, recuerden que lo vemos después, no importa. Pero fíjense que se sigue viendo voz pasiva, ¿sí? Para describir el concepto. Y se cambia el verbo. Fíjense que arriba se usó definir y acá se usa otro verbo para describir, digamos, en este caso, quién es el que se hace cargo y quién lo encarga al producto, ¿sí? En este caso se usó, ahí está, en este caso se usó un modal, pero se usó también otro verbo que no tiene que ver con el to be, ¿sí? Sino que más bien se describe su función, digamos, de alguna manera, o lo que hace o para qué se utiliza, ¿sí? Y en este caso también se usa voz pasiva con el verbo shrink. Pero se entiende, ¿no? ¿Me siguen? Fíjense, lo que quiero hacer notar acá es que, si bien acá se usó el verbo to be, como se usó acá, perdón, a ver, ¿cómo lo puedo marcar acá? Si bien acá se usó la voz pasiva, ¿sí? O el verbo to be, mejor dicho, que también se usó acá para reemplazar, digamos, esto que está acá, es lo que vimos arriba, ¿sí? En este caso se usa también el verbo to be con voz pasiva, pero con otro verbo. Acá se usó solamente el verbo to be para no repetir el define, ¿sí? Pero acá, como yo en la voz pasiva necesité reemplazar el verbo, como no es más la definición, sino que es una descripción, ¿sí? Cambié el verbo, acá sí tengo que usar la voz pasiva con otro verbo, con el verbo que yo necesito utilizar para describir, ¿sí? Bien, creo que no es muy complicado, pero ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que por ahí expliqué demasiado rápido, no se entendió? ¿Algo que quieran agregar, que notaron? No. ¿O no me anda el micrófono? No, profe, por ahora. Ahí está. Bien. Ok, bien. Con esto cerraríamos el último tema antes del parcial, ¿sí? O sea, todo lo que estamos viendo ahora, incluido esto, sería lo que entraría en el parcial. Y como ven, no es demasiado complejo, digamos. Puede ser, obviamente se puede complicar, pero no es demasiado complejo y no hay demasiados ítems
para prestar atención, digamos. ¿Sí? Sería básicamente identificar partes de un texto con la intención retórica que tiene el texto. ¿Sí? En eso basaríamos el examen, el primer examen. ¿Sí? Recuerden de que para hacer el examen, yo siempre aconsejo tener a mano los módulos. ¿Sí? Así que al momento de hacer el examen, yo les recomiendo que tengan los módulos y los ejercicios que van a aparecer en el examen seguramente van a ser parecidos a los que voy a describirles ahora acá, ¿sí? Para que ustedes vayan practicando para el examen propiamente dicho. Vamos a pasar a las actividades que las voy a explicar y estas son las actividades que yo les voy a pedir a ustedes que hagan para la semana que viene y las vamos a ir corrigiendo todos juntos en clase, ¿sí? Y vamos a usar la clase que viene no solo para corregir estas actividades, sino que además lo que vamos a hacer es aclarar dudas y contestar preguntas para el examen. ¿Ok? Bueno, leo rápidamente y voy explicando cada uno de los textos para ver qué es lo que se tiene que hacer. Bueno, acá dice que resolver las actividades y arrancamos con esto. Dice, observe los siguientes párrafos extraídos de diferentes textos. Decida si son un ejemplo de 1, una definición simple o 2, una definición compleja o extendida. ¿Sí? Si reconoce una definición extendida, resalte, acá sería sí, ¿no? Resalte la definición simple en amarillo y la extensión de definición en naranja. Yo acá les sugerí colores, pero la idea es que lo hagan de diferentes colores, ¿sí? Para que se pueda entender mejor. O sea, harías en amarillo la definición simple, ¿sí? Y lo que sería la definición compleja en naranja. Lo pongo así en colores para que se vea mejor y se entienda, ¿sí? La idea es que hagan eso que acabo de hacer ahí. ¿Sí? Y les doy acá 2 textos para comenzar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? No sé si di mucha vuelta con algo demasiado simple, me parece. Pero se entiende la idea. Sí. Sí, profe. Ahí está, muy bien. Ok. Sí, perdón, son 3 textos los que le doy. Acá está el tercero. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar al siguiente, entonces. Dice, lea los extractos siguientes y resuelva las consignas. Por extractos siguientes me refiero a estos que están acá abajo, ¿sí? Yo acá les puse el texto 1, texto 2, y acá debajo tienen el texto 3, ¿sí? Y la idea es que contesten esta serie de preguntas o esta serie de consignas para cada uno de los textos. En el primer texto les pongo, busquen el texto, que acercamos, ahí, busquen el texto si hubiere una definición y trasládela al castellano. O sea, acá vamos a empezar a practicar un poquito de lo que es traducción. Ahora, una aclaración con respecto a esto, porque a partir de ahora, y ya lo vamos a terminar haciendo también después del primer parcial, yo cuando les hablo de lo que sería trasladar al castellano, yo sé que estamos en la era tecnológica y todo, y además yo no lo voy a poder corroborar, ¿sí? Así que voy a apelar a lo que hacen ustedes. Pero yo recomiendo de que traten de usar su propio criterio para traducir y no que directamente coloquen el texto en Google Translate y lo hagan. Primero que se nota un montón, me doy cuenta enseguida. O sea, no solo yo, cualquiera se daría cuenta cuando está pasado por Google Translate, ¿sí? Sino que además que lo hagan para poder practicar ustedes por su cuenta, porque en muchos casos, cuando ustedes empiecen a hacer este tipo de traducciones e interpretaciones de texto por fuera de la cátedra, o sea, ponele, ya terminaste la cátedra, terminaste, ¿sí? Y necesites hacerla por tu cuenta, Google Translate te puede llegar a jugar una mala pasada, ¿sí? Todavía no vimos exactamente cómo hacer una traducción, eso lo vamos a empezar a ver con el sistema de traducción después del primer parcial. Pero yo les recomiendo que empiecen a practicar por ustedes cómo harían la traducción, ¿sí? Ahora les va a empezar a costar un poquito porque todavía no empezamos a verlo en detalle cómo hacerlo, pero yo recomiendo eso. No sé si se entiende lo que quiere decir. Eviten Google Translate para hacerlo corto, ¿sí? Traten de hacerlo por cuenta de ustedes. ¿Me siguen? Sí. Bien. Bueno, nada, ya estaba por empezar a dar clase después del parcial, ¿no? Vamos a dejarlo de después del parcial, porque si no, ven que yo mismo me spoileo mis propias clases.
Continuamos. Dice, luego indica el tipo de definición, o sea, una vez que ustedes hacen el traslado, ¿sí? Ubiquen la definición y qué tipo de definición es, si es la simple o la compleja, ¿sí? Y después dice, busquen el texto si hubiera una descripción, que es lo que estuvimos viendo por aquí encimita, ¿sí? Las oraciones en amarillo que corresponden a la, a lo que es la descripción luego de la definición. Buscar una descripción y dice, ¿qué verbos anuncian estas descripciones y en qué tiempo verbal aparecen? ¿Sí? Que tiene que ver con algo de lo que estuvimos charlando recién. ¿Ok? Bueno, esto es lo que refiere al texto 1. Lo que refiere al segundo texto, bueno, preguntas usuales que son cuál es el formato textual. Cuando hablo de formato textual me refiero a qué es lo que ven. Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué es esto para vos? Por ejemplo, me definís. Ok, esto es, no sé, un libro, por qué tiene tal cosa, etcétera, y tiene estos indicadores que me dicen que es un libro, que es una revista, que es un folleto, que es una página web, que es una lo que sea. ¿Sí? A eso me refiero con formato textual. Y fíjense que las mismas preguntas que están acá, ¿sí? Las mismas preguntas que ustedes ven acá, son las mismas que aparecen para el texto 3. Así que leo las del texto 2 directamente. ¿Cuál es el formato textual? ¿A quién está dirigido? O sea, el público al que se pretende que reciba este texto, ¿sí? ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Sí? ¿Qué función retórica evidencia la oración debajo del título? Justifique su respuesta. ¿Sí? Por función retórica, recuerden de que estamos hablando de las funciones retóricas de lo que sería lo de lo que vimos la clase de hoy, que es la definición, ¿sí? Y lo que vimos la clase pasada, traigo el texto por las dudas, en donde estuvimos viendo lo que son las descripciones, ¿sí? Descripción física, descripción de función. Esas son las funciones retóricas que se preguntan para el ejercicio. ¿Me siguen, no? ¿Se entiende? Sí, Ok. Por función retórica, recuerden, me refiero a esos dos tipos de funciones. Y después dice, traslade esa oración al español. Me refiero a la oración que está debajo del título. ¿Sí? Bueno, lo del texto 3, fíjense que las primeras son muy parecidas. La número 4 dice, ¿qué funciones retóricas predominan en este texto, en el texto en general? ¿Sí? Funciones retóricas en general. Por funciones retóricas, como dijimos recién, nos referimos a lo que describimos de los documentos que vimos la clase pasada y hoy. Justifique su respuesta, o sea, me van a tener que decir por qué. ¿Ven por qué yo los aliento a usar el material? Porque a mí no me molesta que usen el material. De hecho, cuando terminemos con esto y ustedes sigan por su cuenta, más allá de inglés 1 y 2, lo más probable es que yo les recomiendo se queden con el material porque va a ser una referencia, pero después van a tener que tener criterio para utilizar el material. A mí lo que me interesa es que se justifiquen de por qué vieron lo que vieron. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Ves por qué también los dejo usar? Yo a la mayoría de las veces los dejo usar el material para hacer el examen también, porque no me interesa si miran o no el material. A mí lo que me interesa es que sepan interpretar el material. ¿Sí? Bueno, justifican entonces su respuesta una vez que encuentran las funciones retóricas, si es que la hay, si es que hay más de una. Y luego dice, traslade las dos nociones al español del texto 3. ¿Sí? Bien. Entonces, creo que voy a poner la cámara para que me vean porque si no le estoy hablando un PDF. Ahí está. Bien. Entonces, ¿se entiende, no? La idea es que hagan estos ejercicios, los hacen tranquilos, miran el material, miran lo de la clase anterior y la anterior también, realizan los ejercicios y la semana que viene los vamos a ir discutiendo entre todos, ¿sí? Vamos a ir discutiendo las respuestas. Es más, si los pueden hacer solos, mejor, porque de esa manera vamos a ir resolviendo los ejercicios y vamos a ir teniendo diferentes opiniones de qué es qué y cómo se detectó. ¿Sí? Para ir haciendo una apuesta en común. Y de esa forma también vamos a ir aclarando dudas. ¿Está? Sí. Sí, profe. ¿Algo que me quiero preguntar por ahí? ¿Un ejercicio que expliqué demasiado rápido, no se entendió? ¿O algo que me quieran decir? Hago caras porque... No sé por qué. Hago caras. Bueno, listo. Hasta esto sería la clase de hoy. ¿Sí? De ahora en más los dejo practicar. ¿Ok?
Obviamente voy a estar disponible hasta las 21, que arranco con el otro grupo, voy a estar disponible para ustedes. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar por mensajería privada acá en Teams, que es así rápido, es mensajería rápida, ¿sí? Y bueno, los dejo tranquilos. Hagan los ejercicios, nos vemos la semana que viene. ¿Está? Gracias, profe. Ok. No problema. Ok, Nos vemos la gracias. próxima. Buen fin de. Chau. Chao. Chao, chao.